¿Cómo le va, doctor? Sergio González lo saluda. Muy bien, muy bien. El placer de poder estar en contacto con ustedes, ya que me permite llegar a gente tan querida, exalumnos, pacientes, amigos. Y permítame que diga de que el día 16 voy a estar dando una conferencia Ah, en bien. Tucumán Perfecto. para honrar los 75 años de la fundación de De la la Facultad de facultad. Medicina. Entonces, Exacto. el decano, todos los secretarios me han invitado, realmente me han honrado con esa posibilidad. Bueno, va a ser un gusto recibirlo aquí en la provincia. Doctor, el objetivo central de esta comunicación es para llevarle tranquilidad a todas las personas que hayan recibido la inoculación de la vacuna AstraZeneca después de la confirmación del laboratorio en Gran Bretaña ante un juicio que hay un juicio colectivo que ha iniciado una serie de personas indicando algunos efectos colaterales o efectos secundarios de la misma. Bueno, le voy a contar algo que es importante que la gente sepa. En plena pandemia, la Organización Mundial de la Salud, o sea, hace mucho tiempo, plena pandemia, la Organización Mundial de la Salud suspendió la colocación de la vacuna esta para estudiar. Y eso fue suspendida por unos accidentes que habían existido en Noruega, en dos ciudades noruegas, Oslo y Bergen. En ese momento había cuadros de lesiones a nivel de vasos, de coágulos, y se suspendió por 10 días y después de pronto dijo, bueno, ante la eventualidad de un cuadro tan grave como era la pandemia, inmediatamente se volvió a vacunar. Lo que pasa es que ha habido casos también de este tipo de patología, que son efectos secundarios en Inglaterra, en Francia, en Lyon, fundamentalmente en Francia, y esa es gente que a lo mejor o perdió la vida o quedó con algún tipo de secuela. Entonces, pasado todo este tiempo, un estudio de abogados muy sagaces empezó a recopilar todos estos datos y a citar a las personas afectadas y a los familiares de los que habían fallecido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bueno, perfecto. la cuestión de que hacen la presentación y todos coinciden en la presentación de que es un cuadro grave y raro. Fíjese el detalle, ¿no? Un cuadro grave y raro, desde los grupos que están haciendo la demanda hasta el grupo que fue el productor de la vacuna AstraZeneca. ¿Y por qué grave y raro? Porque se formaron coágulos con disminución de plaquetas, una cosa rarísima. Entonces, eso era lo raro de la parte metabólica, diríamos, del ser humano. Y hoy en día ya el laboratorio accedió a resarcir a esta gente con una gran cantidad de libras esterlinas. Pero desde ya le voy advirtiendo que va a haber muchos más que se van a ir agregando. Ahora, el impacto de esto que ha sucedido en lo que es la salvación que ha dado esta vacuna para toda Europa, que fue la primera que entró en Europa porque fue autorizada por el organismo contralor europeo, ha sido realmente una vacuna bastante buena en cuanto a la efectividad, ¿no? Ahora, ¿cómo puede impactar, doctor, esto que está ocurriendo? Usted sabe que se tergiversa o en redes sociales se viralizan cosas que no son ciertas, pero siempre hubo sectores que demonizaron desde un primer momento la vacuna y están utilizando precisamente algunas de estas cuestiones que se están dando a conocer. Bueno, siempre existieron. Mire, yo le voy a contar una anécdota. 1786, un gran investigador que curiosamente el lugar donde se hizo la AstraZeneca en Inglaterra lleva el nombre de él, Edward Jenner. Edward Jenner, que vivía en Berkeley, observaba que todas las mujeres que ordeñaban en los tambos tenían las pústulas de la viruela. Y en ese momento la viruela mataba 10 millones de personas en el mundo, 1700 estoy hablando. Y Edward Jenner empezó a estudiar todo esto y descubrió la vacuna contra la viruela. Por eso, como fue estudiada en los tambos y en las vacas, se llama vacuna. De ahí deriva el nombre de vacuna que hoy utiliza todo el mundo. Por lo tanto, en ese momento Edward Jenner deja ver que le quiere su ciudad natal, se va a Londres y presenta a todo el Colegio Real de Londres, piensa en la época, y todos le dijeron, ni se le ocurra que nos vamos a poner esta vacuna, porque vamos a tener orejas de vaca, se nos va a agrandar la boca, vamos a tener una deformación de la cara y vamos a mugir en vez de hablar. Fíjese usted, la primera vacuna y ya había una resistencia inclusive de los médicos.
Ahora, el tiempo, las circunstancias, el peso de todo lo que sucedió, las impuso las vacunas y las vacunas son maravillosas. Pero hay un cuadro para todos los televidentes inquietos tucumanos, hay un cuadro de Gilbert que está en el British Museum, y ustedes lo pueden ver donde él, un pintor famosísimo de aquella época, pintó a todas las personas que teóricamente estaban vacunados y salían unos con caras de vaca, otros con orejas de vaca, otros mugiendo. Y ese cuadro se hizo muy famoso, pero siempre hubo grupos que despotricaron contra las vacunas. Ahora, ¿cuál es su recomendación, doctor? Ya que la mayoría de ustedes nos han dicho, digo los especialistas, que esta enfermedad ya quedó para quedarse, pero obviamente casi comparada con un resfrío, ¿no? Sí, pero fíjese usted que la Universidad Nacional de Córdoba hoy está preconizando que todo mayor de 50 años actualice la Ajá. vacuna, porque el año pasado hubo 100.000 casos registrados en planilla y 500 muertos. O sea que nunca se fue el COVID. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto y las vacunas están. Entonces yo puedo ir a cualquier vacunatorio nacional y colocarme en un brazo la vacuna anti-COVID y en el otro brazo, el mismo día, la vacuna antigripal. Y voy a salir sólido, fuerte, con una gran cantidad de anticuerpos equilibrados prolongados en el tiempo. Por eso recomiendo que hagan esto porque hay que seguir protegiéndose, más aún en esta época por estas dos patologías, COVID y gripe. Y a todos aquellos que se colocaron hasta 5 AstraZeneca, no se hagan ningún tipo de problema, olvídense del tema porque la patología esta de los Sí. coágulos apareció inmediatamente después, a los pocos días de colocarse la vacuna. O sea que eso ya es histórico y ya se la ha sacado diríamos, de los vacunatorios. Hoy estamos utilizando las vacunas que son mucho más modernas, las RN, que sería Moderna y Pfizer, que son excelentes, y la creadora de esas vacunas ha sido distinguida con el Premio Nobel de Medicina. O sea que fíjese usted cómo han cambiado las cosas. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por esta comunicación. Recordamos qué día de mayo va a estar aquí en la Facultad de Medicina en sus 75 años. El 16 El de 16. mayo tengo el honor de poder dar una conferencia honrando a una facultad tan prestigiosa en los 75 años de vida. Un abrazo, doctor. Hasta pronto, le devuelvo con mucho afecto. Hasta pronto. Muchas gracias. El doctor Hugo Pizzi, destacado infectólogo de nuestro país.